Señora presidenta, señorías, buenas noches. Agradezco al Grupo Socialista la presentación de esta proposición porque en los momentos en los que nos encontramos, en la discusión de los presupuestos, parece que es francamente oportuna. Yo voy a empezar la intervención, yo creo que al revés de cómo está planteada la propuesta, en este caso por el Grupo Socialista, se inicia con la congelación de las tarifas y, sin embargo, yo me gustaría llegar a esa propuesta después de hacer un repaso de cómo está la situación y de por qué la segunda parte de la propuesta nos parece fundamental a la hora de proponer la congelación de las tarifas, algo que ya recientemente en esta tribuna también yo demandé en la última intervención que tuve. En la intervención anterior, cuando valorábamos el otro día la situación del transporte en la Comunidad de Madrid, recordará usted, señor consejero, que le decíamos que se está desmantelando la red de transporte de la Comunidad de Madrid, lo que para nosotros y para ustedes y para la inmensa mayoría de los madrileños era una magnífica red de transporte público que existía en la comunidad, porque se están planteando unas situaciones de mínimos ya prácticamente, como ya se ha dicho, y yo pasaré también ahora sobre algunos de los aspectos de los que otros compañeros han hablado previamente, pues como digo, una situación de mínimos en cuanto a la prestación de esos servicios, tanto en el ámbito de las líneas urbanas, en el municipio de Madrid, como en las periféricas de la Comunidad de Madrid, como en el metro y como en los ámbitos de otras posibilidades de regulación del transporte intermodal. Las dos modificaciones que han hecho ustedes desde el consorcio de transporte en los servicios, recorridos, líneas, frecuencias, etcétera, etcétera, de las distintas líneas, tanto, como le digo, de Madrid, que corresponden a la MT, como aquellos que corresponden a los interurbanos, llamados interurbanos, y que además usted, recuerdo que dijo el otro día aquí en la tribuna, que se habían hecho desde el consorcio de acuerdo con los distintos municipios, que se había hablado con ellos y que se habían hecho esas modificaciones de acuerdo con ello, pues lamento decirle, señor consejero, que alguien miente, o mienten ustedes cuando miente usted cuando nos dice esto en esta tribuna, miente el consorcio cuando dice que ha hecho eso, o mienten en los municipios cuando están aprobándose mociones, en algunos casos avaladas por el conjunto de los grupos políticos, incluido el suyo, incluidos los partidos que gobiernan en esos municipios, y los hay de todos los colores. Por lo tanto, entiendo que eso no se ha hecho así. Se ha hecho como una imposición, en este caso, supongo que desde el Consorcio de Transportes, con los criterios que ustedes hayan negociado, en este caso con el consorcio, para que les salgan las cuentas desde la consejería. Dentro de esos municipios hay ejemplos para todos los gustos y, desde luego, la situación en muchos de ellos se ha quedado absolutamente caótica. Casi de hablar de esa magnífica red de transporte, como digo, de las que hablábamos antes, podríamos estar hablando en algunos municipios ahora mismo de aquello que se llamaba antiguamente las camionetas. Yo recuerdo en algunos municipios, y algunos de ustedes, por ejemplo, Pozuelo de Alarcón, que había una empresa que se llamaba Llorente, entonces, hace unos años, y que había un autobús que iba a una hora por la mañana y creo que había otra al mediodía o volvía ya directamente por la tarde. En fin, había dos, las camionetas se llamaban, Bueno, pues en muchos municipios de la Comunidad de Madrid, hoy, señor consejero, lo que ha quedado es el servicio de camionetas. Porque lo que tienen es un servicio a una hora determinada y vuelven a tener otro servicio a última hora, y eso muchos municipios, como le digo, pequeños de la Comunidad de Madrid, que no tienen ningún otro modo de transporte. No coincide el tren, el metro, el no sé qué y el autobús. No, es que no tienen ningún otro medio de transporte. Como también ha pasado, por ejemplo, en Getafe, que ustedes entienden que ya lo han resuelto y no está el alcalde aquí, pero bueno, pues el alcalde a lo mejor ha quedado muy satisfecho, pero le decimos que el arreglo que han hecho con las líneas, después de haber hecho una concesión, parece ser, a la primera iniciativa que ustedes habían tenido, francamente nefasta, pues supone hacer unas frecuencias a determinadas horas que conectan con el hospital de referencia. Pero lo que no sé es si dentro de esa gestión integral de los datos de todos nosotros, pues los médicos de la Seguridad Social van a citar a la hora que haya autobús, por ejemplo, porque claro, no todos los autobuses llevan hasta el hospital.
Con lo cual, pues, o el que quiera ir a la consulta, aunque la tenga a las 2 de la tarde, se tiene que ir a las 6 de la mañana, que creo que eso empieza la franja horaria, o, ya le digo, dentro de esa posibilidad de conectividad de los datos, pues ustedes pueden hablar y la Seguridad Social dar cita en aquellas franjas horarias donde hay servicio de autobús al hospital. Bien, pues dicho esto, que nos parece serio, y nos parece serio también que se haya dejado sin servicio los campus universitarios, en este caso también, que también ha habido un recorte para ellos, y nos parece muy serio también el hecho de los recortes que se han producido en el metro, viene siendo ya desde el año pasado, se vienen produciendo, tanto en horarios como en número de trenes, como ahora mismo en otros contratos que se están haciendo de seguridad, vigilancia, limpieza, lo que veíamos el otro día, pues nos parece, como le digo, bastante preocupante. La situación de la MT ahora mismo es un calco, un reflejo de lo que ha sido hasta ahora el proceso que se ha seguido en Metro. Primero hay un deterioro del servicio, un deterioro de la situación y a continuación ya hay una medida drástica que con la nueva ley, además de esa que se planteen para los ayuntamientos, puede ser hasta peligrosa. Porque si las empresas municipales no dan beneficios y dan pérdidas y dan déficit, van a tener que ser asumidas por empresas privadas o tienen que ponerse en el sector privado. Eso es lo que ustedes están aprobando, van a aprobar con el respecto a las competencias que pueden tener los ayuntamientos. Bien. Yo creo que realmente, desde nuestro punto de vista, esto forma parte, este deterioro del servicio público de transporte forma parte de una estrategia de largo alcance, una estrategia que Izquierda Unida denunció desde el primer pleno de esta legislatura, cuando ustedes hicieron desaparecer Mintra, y que nos parece que es un modelo de gestión en el que ustedes han optado por no tener gestores, por tener liquidadores, que lo que están haciendo es liquidar el patrimonio de todos nosotros, en este caso que corresponde al ámbito del sector del transporte. Sí, señor Granados, que usted ha llevado este tema además y lo conoce bien. Y además le debería dar verdadera lástima ver lo que se está haciendo ahora mismo y en qué está quedando todo esto. Porque si habláramos, por ejemplo, de los trenes que tienen parados en las cocheras, que suman más que el servicio de tren que puede tener Valencia y Sevilla junto, y siguen estando parados, Ese fantástico contrato que se hizo desde Metro, ese fantástico contrato, o ese otro fantástico contrato que se ha hecho en MT, que son unos catalizadores, unos filtros para utilizar el biodiesel, y ahora resulta que como el biodiesel es un poco más caro, pues ya la MT no está usando ese combustible, está usando diésel o está usando otro tipo de combustible, pero ya no el biodiesel. Eso es una magnífica gestión. Lo que le digo, yo entiendo desde mi punto de vista y desde Izquierda Unida, pues yo hablo aquí en nombre de mi grupo, que es una pésima gestión. Y sobre todo, porque usted ha anunciado, la Consejería ya ha anunciado una nueva actuación, que ustedes incluso hablaron de que la tendrían lista para finales de año, que es el borrador de la nueva Ley de Competitividad del Transporte, que en este caso se habla de que se pretende simplemente conseguir una mayor eficacia, eliminar los trámites burocráticos, etcétera, etcétera. Pero es muy lamentable que una vez más usted, señor consejero, cuando haga referencia a estas pretensiones desde el punto de vista del Gobierno, se refiera a la voluntad y al interés de los empresarios y de las empresas. No mencione los usuarios. El otro día le decíamos lo mismo. Es una pena que se esté hablando de tomar esta serie de medidas solamente en función de paliar un déficit. Nunca se plantea en el tema de mejorar la calidad del servicio. Y para nosotros esa ley, esa desregulación exactamente que se plantea como un borrador de ley, no sabemos en qué situación se encuentra, si ahora mismo se ha desechado o no se ha desechado. Teóricamente ustedes lo anunciaron como algo en lo que estaba trabajando y que es más, ya digo, antes de final de año podíamos ver la luz. Pues para nosotros, desde luego, ese borrador significa que los beneficiarios, los grandes beneficiarios de esa ley, si eso se plantea en los términos que usted ha anunciado, será el sector privado y producirá un desequilibrio en los servicios que a su vez vaciará de contenido al Consorcio Regional de Transportes, algo que para nosotros hemos defendido como fundamental, porque entendemos que es el núcleo central de aquello que viene a distribuir las necesidades de este servicio público en la Comunidad de Madrid, que desde luego usted recientemente hablaba
y si no, muy recientemente, no asistí, lo siento, no sé cuándo hizo usted esa intervención en el Fórum de España, que le hablaba de desregularizar el sector para recoger las demandas de las empresas y evitar burocracia. Bien, nosotros entendemos que no se tiene que exclusivamente plantear en esos términos y no sabemos en qué condiciones está el borrador, pero sí nos gustaría, por ejemplo, saber si algunas cuestiones de gestión de contratos que desde nuestro punto de vista, como le digo, son responsables muchas veces de los desatinos, de los desajustes en lo que se refiere a gasto, como los contratos que ustedes realizan continuamente. Por ejemplo, pues aquí yo tengo dos delante, por si acaso, no sé, uno que habla de la demanda en día, la caracterización y determinación de la demanda en día laborable en las líneas diurnas de la red de la AMT de Madrid. Si algo ha caracterizado al Consorcio Regional de Transportes ha sido los magníficos profesionales que había entre los técnicos del Consorcio Regional, que han hecho todo tipo de estudios y de trabajos, de verdad, de descubrirse. O sea, yo creo que han sido todos los que nos hemos dedicado a consultar información, era una de las referencias, los estudios que hacían los técnicos del consorcio. Que ahora haya que gastarse en esto más de 200.000, más de casi 250.000 euros, es una vergüenza. O como que realmente se tenga que contratar ahora alguien para vigilar a los vigilantes de metro, como acabamos el otro día de crear una plaza estupenda de director de vigilancia cuando se han contratado los servicios de vigilancia y decíamos, ¿y qué hace el subdirector ahora si se ha contratado un director? Pues tampoco sabemos lo que hace el subdirector, pero ya se ha contratado a quien vigila a los vigilantes. Mire, señor consejero, nosotros creemos que hay que tomarse la gestión un poco más en serio, que ustedes seguro que tienen gestores buenos, no busquen liquidadores, busquen gestores y además con las medidas de ingresos que nosotros hemos propuesto también y otros grupos también en algunos momentos, si ustedes incrementan los ingresos de una forma razonable, simplemente de una forma razonable, no tendríamos que estar hablando ni de ajustes en las líneas de servicios de transporte, o sea, en el transporte público madrileño, ni tendríamos que estar hablando de subida del transporte, que, por supuesto, nosotros creemos que en este momento, ante un peor servicio, un menor servicio y una situación como la que el otro día denunciábamos de dificultades a la hora de poder utilizar este servicio, creemos que no solamente no puede ser subido. Nosotros no solamente, o sea, nos parece que apoyaremos la propuesta del Partido Socialista porque es lo menos que podemos pedir, la congelación de las tarifas. Nosotros el otro día pedíamos claramente que estuvieran una disminución de las tarifas del transporte, pero desde luego vamos a suscribir y con entusiasmo, como les decía, la propuesta que presenta hoy en esta Cámara el Partido Socialista. Gracias, señora Moreno. En representación del Grupo Popular.